Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues vamos a iniciar esta serie de videos que vamos a hacer para acompañar las lecturas que van a hacer a lo largo del curso. Estos videos tienen la intención de presentar los textos, subrayando aquellos elementos que consideramos más relevantes, sobre todo aquellos que se vinculan con el resto de las discusiones que tendremos a lo largo del curso y también con otras temáticas y otras discusiones que tendrán a lo largo de la carrera y de su formación como antropólogos. Pero sobre todo trataremos de enfatizar y de puntualizar los elementos que contribuirán a que ustedes puedan llevar a cabo los pequeños ejercicios que se asignaron para cada una de las lecturas o que se asignarán para cada una de las lecturas, pues de la mejor manera posible y que podamos ir avanzando poco a poco, pero de manera, digamos, firme y sólida en la comprensión de los argumentos y de los planteamientos de estos autores, sobre todo en los términos planteados para este curso específicamente, porque por supuesto estos autores pueden leerse desde otras materias, con otras preguntas, con otros ojos y nos darán muchísimo también que reflexionar, pero para los fines del curso pues vamos a ir puntualizando qué nos gustaría subrayar y destacar de los trabajos que leeremos y lo haremos a partir de estos videos, que son videos en realidad de acompañamiento. Y bueno, no me quiero alargar mucho, vamos a platicar hoy del texto de Tezan Todorov, de La Conquista de América, un texto muy bonito, a mí es uno de los libros que más me gustan, que me parece ahora muy bien que ustedes lo tengan disponible completo y espero que la lectura de este fragmento que pudimos revisar para esta sesión eh, pues los motive a querer leer el libro completo, vale mucho la pena y seguramente lo que lean se irá replicando y se irán reencontrando con esas reflexiones a lo largo de toda su formación. Entonces, bueno, pues vamos a platicarlo con más detalle. Este texto, que como podemos ver desde el título, abre una discusión central no solo para la materia, sino para la antropología, que es el problema del otro. Eh, Está puesto en la unidad de alteridad porque definitivamente el problema del otro es el problema que se deriva de ese encuentro con lo extraño, de ese encuentro con lo diverso, con lo distinto, que que nos permite pensar. El momento en el que el todo se separa y se distinguen dos cosas, se crea una distinción fundadora, fundante del pensamiento, en ese momento de extrañeza, de encuentro con algo que no sé qué es, pero que identifico como distinto a lo que soy yo, a lo que somos nosotros, es el momento en el que puedo empezar a construirlo en una relación dialéctica y dialógica con lo que sí conozco, con lo que soy, con el nosotros, como un otro. Y entonces la alteridad enunciada, nombrada, se construye como otredad y es a partir de esa otredad que se vuelve pertinente siquiera pensar en una identidad. Aún como categoría analítica, solo es posible pensar en la identidad en la medida en que podemos pensar la otredad o en la medida que se nos presenta la alteridad y la construimos como una otredad. Bueno, eh, veremos esto a lo largo del texto, de la presentación. Todorov, pues es un pensador muy influyente del siglo XX, de muy amplio espectro, es un lingüista, semiólogo, filósofo, crítico literario, y en este texto, escrito maravillosamente, decide contarnos una historia que él considera ejemplar, justamente como vía de entrada para la reflexión sobre el otro, que es una reflexión fundante de la identidad
de la identidad de lo humano occidental, construida desde Occidente, y pues en esa medida Todorov tiene una dedicatoria que llama mucho la atención en el libro, si pudieron verla en las primeras hojas. Todorov dedica el libro a una mujer maya devorada por perros. Y es muy interesante que esa sea la dedicatoria del libro porque habla justamente o muestra justamente ese carácter ejemplar de que nos quería hablar Todorov. Y es una dedicatoria que se desprende de un relato que a él le causó un impacto muy fuerte, que es el relato de Diego de Landa en la relación de las cosas de Yucatán sobre esta mujer maya que es capturada por conquistadores y que ante la posibilidad de verse obligada a tener relaciones con ellos y de, digamos, en ese sentido, traicionar a su marido, decide rebelarse y opta por la muerte y ella es, pues, digamos, entregada a una jauría de perros que la devora. Un relato muy impactante. Y es precisamente a partir de ese relato tan impactante que Todorov hace una dedicatoria que muestra justamente, que enfatiza el carácter ejemplar del relato que nos comparte y el carácter fundante de la conquista de América, de la identidad, de nuestra identidad, en términos históricos, nuestra identidad occidental. Aquí decido poner la contraportada del libro porque es muy elocuente en sí misma, ¿no? Y entonces, pues vale la pena leerla y releerla. Dice Todorov, escribo este libro con el fin de que no caiga en el olvido este relato, ni otros miles más del mismo tenor. A la pregunta parca de cómo comportarse frente al otro, no encuentro más manera de responder que contando una historia ejemplar, la del descubrimiento y la conquista de América. Al mismo tiempo, la investigación ética es una reflexión sobre los signos, la interpretación y la comunicación, pues la semiótica no puede entenderse fuera de la relación con el otro. En las primeras páginas del texto, Todorov ya nos muestra la dimensión filosófica, ontológica de la reflexión que está planteándose a partir de el muy ubicado momento que decide analizar, que es el descubrimiento de América y los 100 años que le siguieron en el Caribe. Perfectamente ubicado está el lugar desde donde llevar a cabo esta reflexión. Y esta reflexión es una reflexión que no solo es fundante de nuestra identidad, no solo es fundante del conocimiento antropológico, es además una reflexión que nos permite pensar. La idea de yo es otro es una idea cognitivamente necesaria para poder pensar. Hay un texto de Mikhail Bakhtin que se llama Yo también soy, y es un texto muy interesante porque incluso alude al momento en el que un bebé cae en cuenta de que es distinto de su madre, insisto, esta idea de cómo el todo se separa en partes y es esa separación en partes lo que nos permite pensar, o en dos partes que se oponen en el sentido, ahora sí que lingüístico de oposición, esto que se opone permite pensar. El bebé cuando se separa de su madre, cuando cae en cuenta de que es algo distinto de su madre, es el momento en el que adquiere la idea de él también ser algo. Es decir, si mi madre es algo distinto a mí, yo también soy. Bakhtin lo analiza de manera brillante en ese pequeño librito muy chiquito, que vale mucho la pena leer cuando tengan oportunidad. Y bueno, en este tenor, digamos, Todorov empieza o abre su libro con una reflexión pues central, la idea de que el yo es otro y el otro es también un yo, ¿no? Entonces, lo primero que nos advierte es que el ejercicio inicial consiste en concebir a los otros como una abstracción, como el otro.
¿no? Esta categoría que usamos mucho en antropología de la otredad, que se construye a partir de la idea de que hay un otro como abstracción, que no se refiere a un sujeto o a un actor específico, sino a aquello que no soy yo, aquello que no es el nosotros, ¿no? Es una abstracción general, una categoría general que nos permite pensar y que nos permite, a partir de eso, es el punto de partida para generar un conocimiento y un discurso sobre eso. Ese otro existe en relación al yo, bien como grupo concreto, es decir, los otros, que son parte de un grupo concreto, que se oponen al nosotros, que no pertenecemos a ese grupo concreto, o bien al interior de grupos o al interior de sociedades, ¿no? Por ejemplo, al interior de un grupo, hombres frente a mujeres, niños frente a adultos, y cualquier oposición o distinción que encontremos al interior. Y al interior de la sociedad, pues unos grupos frente a otros grupos, ¿no? En ese sentido, existen otros cercanos, que serían estos otros internos, los otros que distinguimos como niños frente a adultos o niñas frente a adultos, en mujeres frente a hombres, que pueden ser cercanos, podemos ser nosotros mismos en haciendo esas distinciones, y pueden ser otros exteriores y lejanos. Generalmente son esos los que suelen llamar la atención de la antropología, que son los otros que son desconocidos, extranjeros, cuya lengua y costumbres no entiendo y que son tan extranjeros, tan lejanos, que en un caso límite incluso dudo de reconocer nuestra pertenencia a una misma especie. Dudo de que sean parte en alguna medida, en alguna dimensión del nosotros. Esto los invitaba a que vieran la película de La Misión porque es muy interesante allí, pero también es algo que discutió Levi-Strauss en las 3 fuentes de la reflexión etnológica, cuando habla de que la primera fuente de la reflexión etnológica, pues es precisamente el descubrimiento, Levi-Strauss dice el descubrimiento del Nuevo Mundo, el descubrimiento de América, el descubrimiento de los americanos, que tiene una dimensión, una fuerza nunca antes vista y que nunca se volverá a repetir, como lo dice también Todorov, cuando no solo cuando los conquistadores, los evangelizadores se encuentran con los hombres americanos, los hombres y las mujeres americanos, sino que cuando esos humanos amerindios se encuentran con el otro occidental, con una idea de alteridad que los hace preguntar cuál es la naturaleza de esos hombres, si sus cuerpos son iguales a los de ellos. Y entonces, mientras estos pobladores amerindios se preguntan por el cuerpo, por la naturaleza de los conquistadores, de los evangelizadores que llegaban a sus tierras, y estos relatos que hemos oído muchas veces de que los ponían, los dejaban después de que morían, los dejaban ver para ver cómo se descomponía su cuerpo, para ver si se descomponía igual que otros cuerpos. La pregunta era por su naturaleza, porque eran un otro exterior y lejano, desconocido y tan lejano, como dice Todorov aquí, que era difícil y dudoso reconocer la pertenencia a una misma especie. Pero a su vez, los evangélicos, los evangelizadores, perdón, y los misioneros y los conquistadores se preguntaban si esos otros que también eran lejanos, desconocidos, de una lengua que no entendían, que costaba también trabajo reconocerlos como parte de la especie, se preguntaban si tenían alma, porque la noción de lo humano estaba construido a partir del alma, eh, de tener un espíritu y de tener un alma,
y entonces de tener una cultura, digamos, en ese sentido, frente a la idea multinaturalista de los amerindios que se preguntaban si el otro tenía cuerpos, un cuerpo del mismo tipo. Y entonces, bueno, ese otro exterior y lejano y desconocido lleva al límite de las posibilidades la idea de lo humano, al límite de las posibilidades. Entonces, en este texto, Todorov dice, la relación que se establece con el otro puede ser de distintos tipos, a partir de ubicar el descubrimiento de América como la historia que decide contar y ese momento en el que Colón llega a América y los 100 años posteriores y los actores que estuvieron presentes en esos 100 años posteriores, Todorov dice, hay distintas formas de relacionarse con ese otro con el que se entra en contacto. Una está dada a partir de descubrir. Otra a partir de conquistar. También existe la relación a partir de amar y, sobre todo, para el caso de la antropología, la de conocer. Ahora, digo sobre todo porque es la que explícitamente corresponde a la experiencia antropológica, aunque todas esas pueden estar interrelacionadas y presentes en la propia experiencia antropológica. Pero bueno, Todorov caracteriza estas formas de relación con nosotros como descubrir, conquistar, amar y conocer, y va a utilizar a los personajes que aparecen en las crónicas y en las narraciones y que jugaron un papel importante en la construcción de la idea del otro durante el descubrimiento de América para caracterizarlas, ¿no? Y va a mostrarnos, a abrirnos lo que tuvimos oportunidad de leer para esta sesión, a Colón en la categoría de descubrir, aunque también tiene aspectos de conquistar, amar y conocer, sobre todo, principalmente se va a centrar en la figura de Cortés para analizar la idea de conquistar y además mencionará a otros actores, pero principalmente la idea de Cortés. Para amar, pues va a tomar como ejemplo emblemático a Fray Bartolomé de las Casas, y para conocer, pues, digamos, entre muchos otros autores, la obra de Fray Bernardino de Sahagún como ejemplares de estas formas de relación con el otro. Pero vamos a abrir simplemente la reflexión a partir de Colón y de descubrir qué fue lo que pudieron leer. Y luego haremos una mención a las otras. Bueno, descubrir, ¿no? Lo que pudimos ver a lo largo de la lectura, lo que pudieron ver, pues es este impulso que tuvo Colón, que es muy interesante cómo a partir de los documentos, de las cartas de Colón a los reyes, de las cartas de Colón al Papa, Todorov va haciendo un estudio semiológico de lo que Colón buscaba con el viaje que emprendió a las Indias, a lo que él consideraba las Indias, y entonces cómo la intención de Colón, ahorita lo vamos a ver con más detalle, pues estaba sobre todo marcada por el deseo de descubrir. Pongo esta imagen porque es muy interesante cómo Colón se encontró con los americanos, pero no los vio, prácticamente no los vio, no se dio el tiempo de conocerlos, ¿no? Esta imagen de estimados señores de las minorías étnicas, es decir, considerar minoría, ¿no? A la población que llegaban, nos habla de esta lectura desde el que llega, desde el que invade, desde el que descubre, y el contraste, ¿no? Que parece a partir de esta caricatura tan absurdo con la experiencia de
el que habita, el que deambula, diría Tim Ingold, el que vive, ¿no? En un lugar y es invadido y es y es eh, conquistado. Y entonces, o en ese sentido, ¿no? Que es el que recibe. Es una lectura muy distinta. Bueno, entonces, Todorov nos dice, elijo la conquista de América porque el descubrimiento de América, o más bien de los americanos, es sin duda el encuentro más asombroso de nuestra historia. En el descubrimiento, y aquí es muy interesante cómo tiene cuidado con esta idea de descubrir qué es descubrir. El descubrimiento de los demás continentes y de los demás hombres, no existe realmente un sentido de extrañeza total. Insisto en esta idea de cómo la alteridad como extrañeza total va a despertar, va a fomentar una, eh, un pensamiento nuevo, en la construcción de un conocimiento nuevo. Es necesaria esa extrañeza total para pensarnos a nosotros mismos, para pensar a partir de esa experiencia de lo extraño es que puedo pensarme. Y en ese sentido, esa sensación de extrañeza que fue brutal en la conquista de América, no se había dado antes porque aunque los europeos nunca hubieran estado en África, habían oído hablar de los africanos, nunca hubieran estado en Asia, ahí habían oído hablar de los asiáticos. En ese sentido, en el descubrimiento de los demás continentes, en realidad no, no existía, no hubo la sorpresa que hubo en la llegada a América y no volver a ver, porque ponen el ejemplo, ¿no? De la llegada a la Luna, sí, pero en la Luna no había otros, había solo a los propios astronautas que llegaron y que pues las imágenes que se ven de humanos pues son de hombres que se grabaron a sí mismos allá, ¿no? Entonces, pues aunque ahora ahora que están estas imágenes de Marte y toda esta exploración del espacio, incluso si encontráramos vida en el espacio, incluso si esa vida fuera algo remotamente parecido a lo humano, es algo que hemos estado esperando. Esto no se esperaba o que se ha pensado en la posibilidad, eso no se esperaba, esto sorprendió, esto no estaba contemplado en las posibilidades. Estaba contemplado que la Tierra fuera redonda, estaba contemplado que hubiera otras formas de llegar de Europa a Asia, pero no estaba contemplado no solo encontrarse con un continente, sino encontrarse con una humanidad eh, distinta y al mismo tiempo humana, como fue el encuentro de América, el descubrimiento de América. Por eso dice Todorov, este encuentro nunca volverá a alcanzar la intensidad, porque esa es la palabra a emplear, que el siglo XVI habría visto perpetrarse el mayor genocidio de la historia humana. Es decir, ningún genocidio ha tenido la intensidad que tuvo el genocidio cometido durante el siglo XVI, durante los 1500 en América. La destrucción entera de mundos, de pueblos, de no solo de formas de vida, sino de humanidades destruidas por completo en este proceso brutal de encuentro con un otro absolutamente extraño que llevó en sus primeros momentos o en una de sus primeras formas a buscar erradicarlo y ha pensado desde el occidente, a destruirlo, ¿no? Hasta, digamos, hasta límites avasalladores. Este momento de la conquista de América, entonces, anuncia y funda nuestra identidad presente
es a partir de ese encuentro con esa otredad que implicó distintas relaciones, implicó descubrir, el asombro de descubrir las incógnitas derivadas de ese descubrimiento, conquistar, que conquistar implicó en muchos sentidos a partir de conocer y a partir de descubrir, tratar de controlar esa, de manejar, de pensar, de volver aprensible esa otredad, llevó a conquistarla y con ello a destruirla. Y también la relación derivada de esto fue amar, como en el caso de Fray Bartolomé de las Casas, en un sentido de un asombro que llevó a la idealización de esos otros, bajo la idea de esos buenos salvajes, de esa pureza perdida en Occidente, de esa pureza perdida en el viejo mundo, que veía la posibilidad de llevar a cabo, ¿no? La idea de un nuevo mundo, que era una idea que surgía del amor a ese otro, en el sentido en el que lo va a desarrollar Todorov, y por supuesto a conocer, y ese conocimiento dado desde el yo, desde lo que sé, es que puedo pensar lo otro, ¿no? Entonces es muy interesante porque lo que nos va a mostrar para el caso de Colón, Tezan Todorov, es la idea de que Colón, en realidad, como alguien que buscaba descubrir, es primero importante entender que era un hombre con una mentalidad medieval que, a pesar de que parecía tener como fin eh, el encontrar oro y hacerse de riqueza, podemos ver en sus cartas y en sus comunicaciones con los reyes y incluso antes de emprender el viaje, pues la idea subyacente de un Colón profundamente devoto y cristiano que buscaba participar de alguna manera extemporáneamente, dice Todorov, en una especie de cruzada para conquistar la Tierra Santa, para conquistar el lugar en el que estaba la tumba de Jesús, el santo entierro, y la vía de llegar a la India por otra ruta era también aproximarse a esa conquista, y además el oro, que efectivamente estaba presente en todas sus intenciones, era el medio. El fin era el mismo fin propio del pensamiento medieval, que era la expansión del cristianismo. Y entonces, lo que Todorov nos muestra es cómo, a partir de estas cartas y relatos de Colón, podemos ver que la expansión del cristianismo está mucho más cercana al corazón, al deseo, a la voluntad de Colón en su empresa de de descubrir nuevas tierras y de aventurarse a mostrar que el mundo era redondo y que había nuevas rutas para llegar a las Indias, que está mucho más motivado por la expansión del cristianismo que por el propio oro, que era un medio, ¿no? Y entonces las cruzadas, pues siguen siendo, en el caso de Colón, como misión divina, la motivación en un momento en el que ya, digamos, extemporáneo, Colón veía todavía la posibilidad de realizar, digamos, la expansión del cristianismo y las cruzadas, y el oro que se encontraría, porque en los relatos de Marco Polo y de otros viajeros decía que había mucho oro en esas tierras de las Indias, llegaría a donde había mucho oro para tener los medios para conseguir su fin. Por eso insistía en las cartas a los reyes de que todo lo que consiguiera se usara
para la expansión del cristianismo. Los reyes, ni los reyes estaban tan convencidos como él, pero bueno, Colón tenía esa motivación. Y entonces, por un lado, tenemos a este hombre profundamente medieval, profundamente devoto, cristiano, con esta mentalidad medieval, que al mismo tiempo era un apasionado de los viajes y de descubrir. Era un apasionado de la naturaleza. Colón dedicaba más páginas a describir la naturaleza, y esto es interesante, hago un paréntesis porque también en Lumholtz de pronto podemos ver en algunos relatos sobre su viaje por la Sierra Madre Occidental, a veces más interés en la naturaleza que en los pueblos y en las personas con las que se iba encontrando. Sobre todo, por ejemplo, en el caso Pima, Lumholtz dedica más tiempo a describir la cascada de Basasiachi, que luego ya en Yepachi, su descripción sobre los Pumas, que es bastante breve. Pero bueno, cierro el paréntesis y regresando a Colón. Colón también era un expedicionario que buscaba, que tenía una fascinación por la naturaleza y que veía en ese descubrimiento un fin en sí mismo. Descubrir era para Colón un fin en sí mismo, y entonces cada vez que le hablaban de un lugar, quería ir a ese lugar y quería descubrirlo, pero descubrir, llegar a ese lugar y ver lo más que pudiera ver. No veía con detenimiento ni escuchaba, aparentemente, pero quería llegar a ver lo más que pudiera ver cosas que nunca había visto, ver tierras que nunca había visto. Y entonces tenía una fascinación por la naturaleza y por descubrir, y dedicaba mucho tiempo a describir la naturaleza, y también tenía un interés utilitario, sobre todo en lo referente a las observaciones relacionadas con la navegación, con lo marítimo, porque, por supuesto, utilizaba esa información para llevar a cabo su navegación. Entonces, bueno, Colón, que era profundamente medieval, que tenía una mentalidad profundamente medieval, que quería la expansión del cristianismo y que veía el oro como el medio para llegar a su fin, era un descubridor, alguien que quería expandir todo lo visto, todos los territorios andados, para, digamos, descubrir era para Colón una forma de vida, y en ese descubrir, además, estaba, digamos, además del descubrir, estaba su intención de expandir el cristianismo. Pero descubrir para Colón, como lo dice de manera muy clara Todorov, era una acción intransitiva. Es decir, no había nada más, era en sí mismo descubrir, ya era su fin. Entonces, Colón, en esa intención de solo descubrir más cosas, dejaba en segundo plano, en tercer plano, no estaba en su interés el intercambio, el diálogo o la atención a esos otros con los que se iba encontrando. Tan no estaba que ni siquiera los pensó como otros, asumió que eran los que ya pensaba él que se iba a encontrar, ni siquiera llegó a ver que se estaba tratando de otros, descubrió territorios, descubrió rutas marítimas, descubrió plantas o animales, objetos, pero no descubrió a los otros. En ese sentido, lo que vio de los otros fue tan poco que ni siquiera los tomaba en cuenta en estos relatos, cuando dicen que estaba en la isla en Cuba, lo que actualmente es Cuba, y le decían que es una isla y él decía que no, que era un continente, y pensaba, es que estos ni siquiera saben en dónde están. Entonces, ese desdén cuando descubrir es una actividad transitiva, y entonces es solo descubrir por descubrir, intransitiva, quise decir, perdón, es descubrir por descubrir, es decir, no hay ninguna otra intención detrás de eso, más que la intención dada por su propio mentalidad y su propio deseo de expansión del cristianismo. Descubrir se vuelve una acción intransitiva, no es descubrir para,
es descubrir como pasión, como gusto, eh, como, como una acción, pues eso, que es el fin en sí misma. Y en ese sentido es muy importante entender que ante esa actitud lo que pudo ver de los otros fue mínimo, fue prácticamente nulo frente a lo que ven después otros, ¿no? Sin embargo, eh, lo que digamos, esta llegada de Colón, estos relatos de Colón, releídos después por De las Casas, releídos después por, otros cronistas, toman una dimensión distinta que los ayuda a ellos sí a establecer una relación con los otros distinta. Entonces, esta relación de descubrir cómo, con el otro como acción intransitiva nos lleva a simplemente ver en esos otros lo que nosotros queremos ver, lo que nosotros ya sabemos, ya concebimos, ya pensamos, y solo eso es lo que podemos ver en los otros. Sin embargo, para conquistar, dice Todorov, y esto ya ustedes ya no lo leyeron para esta lectura, pero se los voy adelantando, para conquistar requerimos ver más allá de lo que se ve para descubrir. Necesitamos conocer de manera que podamos, a partir de eso que conocemos, ejercer algún tipo de poder. Bueno, esta caricatura es porque las paradojas del discurso de conquistar. Eh, conquistar como una forma de relación con el otro en la que siempre parto de o justifico a partir de considerar que mi punto de vista, mi cultura, el lugar desde el que yo me encuentro con el otro, es el lugar al que el otro debe llegar. Y entonces, en esa medida, eh, ejerzo la conquista como una acción positiva, ¿no? Hacia el otro. Por eso pongo esto de traemos, bueno, pone la caricatura, ¿no? Traemos cultura, educación, progreso, y entonces, ¿y la espalda para qué es, maestro? Estas paradojas que hay detrás de esta idea que no necesariamente implica una conquista por las vías violentas, sino estas ideas desde una visión eurocentrista, etnocentrista, en la que desde nosotros miramos al otro y pensamos que el otro debería de parecerse a nosotros y entonces vamos en nuestras relaciones imponiéndoles como mecanismo de acción esta, este sometimiento para que se nos asimile. Lo vamos a ver ahorita con más detalle. Después, pues bueno, Bartolomé de las Casas, que es el ejemplo de esta relación con el otro a partir de amar al otro. Y ese amar al otro implica un principio de valoración axiológico, lo vamos a ver con más detalle, en el donde al encontrarme con otro lo caracterizo como bueno, como y su estado y su mundo como algo deseable, como algo que vale la pena mantener y cuidar, y es bueno en la medida en que veo en él también cosas que yo reconozco como buenas a partir de mi propio mundo y del lugar de donde estoy viendo a esto, al otro, ¿no? Que construyo, o en la medida en que esa sensación de extrañeza, esa relación con la alteridad se construye como una otredad pensada desde esa noción de lo bueno, de lo deseable, de lo que se me parece, ¿no? Que se me parece en el buen sentido de aquellas cosas que yo considero positivas o favorables. Y luego está conocer, nos llega muy de manera más directa a los antropólogos, ¿no? Esta idea de conocer al otro que va a estar también dada por esta noción de que podemos observarlo y a partir de observarlo, de anotarlo, como decía Sagún, de generar
etnografías, crónicas, que ahora se consideran materiales casi etnográficos, de una descripción muy detallada de aquello que observo, y pienso que en ese ejercicio llego a conocerlo, llego a generar un conocimiento saber y llego a conocerlo, aunque haya muchas cosas que se me van a escapar, porque describo desde lo que yo me pregunto, describo desde lo que a mí me interesa, describo desde la forma en que yo concibo el ser, la existencia, la vida, la cultura, y entonces en esa medida construyo una idea del otro y es esa idea que yo construyo la que conozco, ¿no? Es un poco lo que trata de representar el dibujo. Y bueno, para ir cerrando, algo muy importante es que Todorov establece una tipología de las relaciones con el otro, perdón, se me fue ahí, dice relaciones, que es una tipología para tratar el problema de la alteridad, y nos dice Todorov, hay distintos planos, distintos ejes en la relación con el otro, distintos tipos de relaciones con el otro. Hay un eje, un plano axiológico, donde yo veo al otro respecto a mí, lo que decía ahorita con de las casas, es bueno o malo respecto a mí, es inferior o superior respecto a mí. Es decir, esta lectura del otro va a ser una lectura siempre respecto a mí. Lo que no me gusta de mí, si lo veo en el otro, lo voy a identificar como malo. Pero lo que me gusta de mí y lo veo en el otro, lo voy a identificar como bueno. Y entonces es respecto a mí que voy creando axiológicamente una categoría, eh, eh, sí, categorización del otro, pero sobre todo una clasificación del otro como en términos de inferioridad y superioridad. Este eje axiológico es muy importante porque es finalmente el principio desde el cual se crean los sistemas de relaciones con el otro. Pero además hay un eje praxiológico. Ese eje praxiológico tiene que ver con cómo actúo frente al otro, la acción respecto al otro. Es si marco cercanía o si marco lejanía. Si yo tengo en una relación de amor al otro, voy a establecer una cercanía. Si tengo una relación de conquista, voy a tratar de mantener una lejanía para conquistar. Es más fácil conquistar aquello que me parece lejano, ¿no? Bueno, de lejanía. Y si en realidad, por ejemplo, también si en el caso de Colón, que descubría como acción intransitiva por una fascinación por la naturaleza, más que por realmente conocer al otro, pues también el otro es alguien lejano, es alguien que no está en mis intereses. Y estas acciones respecto al otro también se vuelven acciones o de sumisión o de imposición. Es decir, me establezco una relación en la que me impongo a partir de una relación de conquista o genero una relación de sumisión. Me asimilo, ¿no?, al otro. Asimilo lo que me están diciendo, asimilo sus formas y sus prácticas como una forma de praxiológica de establecer una relación frente al otro. Y finalmente, pues está el eje epistémico, que tiene que ver con el conocimiento, donde a partir de esta relación con el otro decido conocer o ignorar. En el caso de Colón, en términos epistemológicos de la construcción del conocimiento, decidió ignorar al otro. Y en términos de Sagún, Sagún decidió conocer al otro. Y entonces hay desde ignorar hasta conocer, no hay términos absolutos, hay graduación de estados de conocimiento. Y entonces es a partir de esa búsqueda, de ese traslape, de esa intersección entre descubrir, conquistar, conocer o amar, donde uno va ocupando un papel más fuerte que el otro en términos axiológicos, praxiológicos y epistémicos, que se va construyendo al otro, que se va creando la idea del otro. Y es justamente en el plano epistémico de conocer, de construcción del conocimiento del otro, donde surge, digamos, las preguntas
que han sido la fuente, como diría Levi-Strauss, de la reflexión etnológica. Cuando me encuentro con el otro, en una relación que puede estar atravesada por conquistar, por amar o por descubrir, está siempre la posibilidad de conocer. Y en ese conocer, en esa construcción del conocimiento del otro, estoy en realidad generando un conocimiento del yo y del nosotros. Y en ese sentido, así como a partir del otro voy generando las características que identifican al nosotros, es que a partir de la alteridad se va construyendo la idea de una identidad, que es en realidad una construcción que se da en términos relacionales y situacionales, como lo veremos más adelante, y no es un algo, es una categoría analítica, la identidad, que se construye a partir de esa relación y situación con la alteridad, con aquello que no soy yo. Es por eso que es tan importante entender qué implica el problema del otro. Y bueno, esto es lo que yo resaltaría del texto de Todorov. Perdón si me alargué más de lo que hubiera pensado. Pero bueno, quería enfatizar algunas cosas, a lo mejor fue muy rebuscado. Vamos a tener tiempo a lo largo de otros videos y de otras sesiones en la clase de discutirlo con más detalle. Espero que los ayude a leer el texto. Es muy importante que a partir de este texto ustedes puedan tomar estas nociones que va marcando Todorov, empiecen a plantearse a lo que todo remite con la idea de alteridad, de otredad, del nosotros, vayan escribiéndolo como posibles acepciones, como posibles connotaciones de estos términos para su glosario. También es muy importante que retomen el planteamiento del descubrimiento de América como una historia ejemplar en el sentido que señala Todorov. No se trata de una historia ejemplar en el sentido de poner un ejemplo, sino una historia ejemplar en el sentido moral. Es decir, que es la discusión que trata de remarcar Todorov cuando nos dice, dedico este libro a una mujer que fue devorada por perros. Es una historia ejemplar en el sentido moral y es muy importante porque el sentido moral está vinculado a la ética y está vinculado a la filosofía, es decir, está vinculado a cómo la concepción del otro tiene implicaciones en la acción respecto al otro y tiene implicaciones en lo que decimos del otro, en cómo lo pensamos, cómo nos relacionamos con él, axiológico, praxiológico, y cómo lo construimos en términos de conocimiento. Y esto es muy relevante. Espero que haya quedado claro. Me disculpo si fui demasiado rebuscada y demasiado larga. La explicación pensé que iba a ser más corta. Pero bueno, espero que sea de utilidad y que estén muy bien. Saludos y si tienen dudas o preguntas, escríbanme para que podamos ir sobre la marcha aclarando cualquier cosa que vaya surgiendo. Y espero leer con mucho interés sus respuestas el próximo jueves. Saludos.